Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a ver entonces ahora la caída parte 2. Obligación moral, los dos árboles, libertad y responsabilidad y la ruptura de pactos. Texto bíblico de Deuteronomio 30, 19, traducción lenguaje actual. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Vamos a reflexionar como es costumbre y método de nuestro estudio. Tres preguntas. Primero, ¿qué me enseña el texto bíblico sobre Dios? Recuerden centrarse en Dios, lo que Dios me dice de Él mismo. La segunda, ¿qué me enseña el texto bíblico sobre mi vida? O sea, ya el mensaje que el texto me está dando a mí. Y de acuerdo a lo que me está enseñando sobre Dios y sobre mi propia vida, cómo lo voy a empezar a practicar y a aplicar. Entonces, detenga el video y contestemos estas tres preguntas. Deuteronomio 30, 15 al 20, traducción lenguaje actual. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, y yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los antepasados de ustedes. La palabra elegir del hebreo bakhar significa probar, calificar, decidir, seleccionar, elegir de manera inteligente y con entendimiento, entresacar, escoger, dar preferencia, desear, estimar o aceptar. Es tomado del diccionario hebreo bíblico de Chávez y Strong. Principio, Dios da opciones a todos, pero es el individuo quien elige el tipo de vida que prefiere. Pacto, del hebreo berit, significa convenio, acuerdo. Un pacto divino es un compromiso eterno. Un pacto siempre involucra dos partes. Un pacto especifica condiciones, privilegios y responsabilidades que competen a ambas partes. Uno de los pactos más conocidos y bíblicos por excelencia es el pacto del matrimonio. Entonces es entre dos personas, es un común acuerdo entre dos personas y involucra esas dos partes, unas condiciones, que es por ejemplo estar unidos hasta la muerte, que el esposo les pertenece solo a la esposa, es decir, que a partir de que se casa, el esposo jamás tendrá ojos para ninguna otra mujer, ni la esposa para ningún otro hombre. Eso, entre otras, las responsabilidades que involucra con los hijos, etcétera. Dios es un Dios de pactos. Él establece pacto con Adán, establece pacto con Abraham, establece pacto con David y finalmente establece pacto a través de Jesucristo y de su sangre con nosotros, su iglesia, que somos su esposa. Dios nos crea para vivir y elegir una relación de pacto. Dios quiere tener unas relaciones de pacto, pero eso es importante que las personas que están en unión libre se casen y aquellos que están casados por lo civil tengamos una ceremonia de bendición, porque la primera pareja fue bendecida por Dios y necesitamos esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso se hace también un acto ceremonial, matrimonial, a través de la iglesia. Y es importantísimo, especialmente para todos los que amamos a Dios y le servimos. Esto nos dice que fuimos creados con la capacidad de elegir en libertad en el marco de una relación bajo pacto entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios hay un pacto y nosotros debemos vivir en pacto y hacer todo como para Dios. Dios gobierna su creación con libertad y responsabilidad. La autoridad de Dios está en su dignidad, integridad y libertad. Dignidad es la mayordomía del ser, el reconocimiento de lo que uno es y los demás son. Por eso toda persona es digna porque fue creada con Dios, es la imagen de Dios y hay un pacto de imagen en toda persona, sin excepción, aún los que están alejados del Señor. Por eso no podemos menospreciar a nadie, porque la imagen de Dios está en todos los seres humanos y debemos reconocer lo que ellos son, imagen de Dios. Por eso toda persona es digna. Integridad es la mayordomía del carácter. Nosotros somos mayordomos y decidimos qué hacer.
Y entonces mi carácter es la capacidad de responder frente a la vida, de acuerdo a lo que somos y ya a las normas del carácter. Recordamos que Dios también tiene un carácter y ha decidido ser una persona llena de amor, de misericordia, de perdón, y nosotros debemos elegir obedecer a Dios. Esa es la verdadera libertad, que es la mayordomía, del ser que actúa con dignidad e integridad. Es decir, con el valor que Dios me ha dado, reconociendo quién soy yo y quiénes son los demás, y también teniendo un carácter como el de Dios. Dios gobierna su creación con libertad y responsabilidad. Dios estableció con el ser humano una relación de pacto, un pacto de imagen que ya lo mencionamos, a través del cual nos da su imagen y nos da el valor y la dignidad, un pacto de dominio, que es el valor de la integridad, y aquí manifestamos nuestro carácter cuando nosotros ejercemos dominio sobre la naturaleza. Dios nos dijo que debíamos tener dominio y enseñorearnos de la tierra y todo lo que hay sobre ella. Ahí recibimos entonces autoridad, y a través de esa integridad entonces nosotros manejamos los recursos naturales, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu, porque tenemos también entonces una mayordomía sobre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo que debemos rendir a Dios. Pacto de obediencia es la libertad de elegir seguir a Dios, porque solo en Dios hay libertad. Si nosotros, recordando la clase pasada, elegimos seguir la carne, entonces seríamos esclavos del pecado y ya no habría libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero, la libertad es esa capacidad de elegir lo mejor, y lo mejor es Dios. Dios gobierna su creación con dignidad y libertad. Los pactos de Dios con el ser humano le daban libertad de acción y le exigían responsabilidad moral. Es decir, que todo pacto que hace Dios con el ser humano le dice: yo pacto contigo, y si tú haces esto, entonces yo hago esto. Entonces dice el Señor, por ejemplo, que si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra y los estatutos que Él nos ha dado, su ley, entonces seremos benditos en el campo, pero también en la ciudad, que Él bendecirá el fruto de nuestro vientre, nuestra sementera, bendecirá absolutamente todo. Cuando nosotros vemos pactos financieros como el diezmo, Él dice: probadme ahora en esto, a ver si yo no abro los cielos y derramo bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces ahí hay un pacto de parte de Dios, pero que exige la responsabilidad moral y la decisión de nosotros. Los dos árboles: el árbol de la obligación moral y libertad con responsabilidades. Entonces la libertad implica responsabilidad y la libertad no implica hacer lo que a mí me da la quiere. Como dice la canción mundana por ahí: hagamos lo que diga el corazón. Eso es irresponsabilidad y por eso trae consecuencias, porque el pecado trae consecuencias, trae muerte, trae separación de Dios y trae maldición sobre nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la libertad y elegimos bien de obedecer a Dios, entonces hago una toma de decisiones con responsabilidad y trae bendición a mi vida y la verdadera libertad. Adán y Eva tenían una libertad de elección. En Génesis capítulo 2 y 3 vemos cómo ellos dijeron, Dios les da unas órdenes generales y les dice: coman de todo árbol del fruto, menos del fruto del árbol del bien y el mal, porque ciertamente cuando coman morirán. Frutos de libertad: obediencia a la dignidad de las personas de Dios. Que nosotros a través en el capítulo 3 vemos que esa obediencia a la dignidad de la persona de Dios, porque Dios tiene dignidad y nos dio dignidad, se falla, ¿no? Y en el capítulo 3 vemos cómo entonces esa obligación moral es quebrantada y rota, y la libertad se actúa con libertinaje y se obedece a la carne, porque vieron que el fruto era bueno y deseable para comer y caen en pecado. Adán y Eva, como responsables de sus decisiones, entonces sufrieron las consecuencias. Una consecuencia de ruptura de un pacto con Dios. Entonces veíamos que un pacto es entre dos personas. Dios es una persona, nosotros somos la otra, y hay un pacto. Y hay un pacto con Dios que establece en Edén Dios, que es el pacto adánico. Entonces, cuando una de las dos personas rompe ese pacto, vienen las consecuencias. Dios jamás va a romper sus pactos, porque Él es un Dios de pactos y Él es verdad, es justicia, belleza, y jamás va a faltar a esos principios de su reino. Entonces, cuando el pacto es roto, se rompe un pacto de imagen, de dominio y de libertad.
Entonces, el pacto de imagen al romperse, se pierde la imagen de Dios, por eso hoy en día la dignidad del hombre se ha perdido y hay personas incluso que niegan su propio sexo, el sexo que Dios les dio y quieren coger un sexo diferente. Ya se han descrito más de 200 alternativas de sexo cuando Dios, el único género que figura en la Biblia es el masculino y el femenino. Entonces ese pacto de imagen se rompe. El pacto de dominio también se daña y el dominio sobre la naturaleza, pues vemos hoy la contaminación, vemos cómo estamos destruyendo, acabando y ejerciendo una tiranía sobre todo lo que nos dio Dios, incluso sobre nuestro propio cuerpo, a través de los vicios. Cuando no hay virtud hay vicio y ese pacto de dominio hace que las personas tengan vicios, vicios en el pecado, vicios como tales, como el alcohol, las drogas, y vicios morales, es decir, el pecado. Ese pacto de libertad pues también se daña y se ha confundido la libertad con el libertinaje. Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Para entender cómo somos, es útil examinar el pasado y en particular para nosotros los latinoamericanos, es necesario analizar lo sucedido en Latinoamérica en el siglo de nuestra fundación. Esto nos permitirá discernir los patrones culturales, familiares y de liderazgo que aquellos eventos se establecieron en la base de nuestra sociedad y que perduran hasta el día de hoy. Yo creo que el problema fundamental que heredamos de nuestra cultura tradicional es la ignorancia y ausencia de pacto, debido a las flaquezas de los líderes cristianos de aquella época en nuestra madre patria. Efectivamente, en el siglo XVI, los reyes católicos le cerraron el paso resueltamente a la reforma protestante y medio siglo más tarde, la Iglesia Católica Española prohibió la lectura al público laico de la Biblia. Estas dos decisiones le robaron a Hispanoamérica la oportunidad de redescubrir el concepto de pacto. Así, no pudimos aplicarlo al fundamento de nuestras sociedades, en contraste con los países del norte europeo, que fueron transformados por la amplia lectura de la Biblia, ya que fue la Reforma Protestante la que restauró el concepto de pacto al cristianismo occidental. La Reforma fue el resultado de la amplia difusión y traducción de la Biblia que ocurrió durante el siglo XVI y el siglo XV, gracias a la invención de la imprenta. La ignorancia del pacto y del documento que lo enuncia desmerece la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios dirigida directamente a cada ser humano, que permite y demanda una respuesta personal de fe y de obediencia. Eso reduce la Biblia a una historia sagrada y a algunos pasajes de los evangelios y las epístolas de los apóstoles que solo el clero puede entender en latín y explicar bajo la cátedra infalible del Papa. En contraste, la Reforma enseña que cada individuo puede establecer un pacto personal con Dios, quien le imparte una fe transformadora y le imputa una salvación eficaz, sin otro requisito que la fe vivida. Enseña también que no necesita otro mediador que Jesucristo. Las culturas que se originan de esta tragedia histórica sufren de un desconocimiento de la Biblia y de una deficiente comprensión del poder del pacto. Esto fue resultado de políticas bien intencionadas que inocentemente se aplicaron
por demasiado tiempo, como el prohibir la entrada de la Reforma a España y el prohibir la lectura de la Biblia. Hay que entender también la inmensa disparidad social que había entre los conquistadores y la población indígena sujeta totalmente a ellos. Los separaba una enorme distancia moral en cuanto a civilización, religión, tecnología y poder. Dadas esas condiciones, en el siglo XVI ocurre en Iberoamérica una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad. Era un territorio inmenso, habitado por una población mayor que la de Europa. De pronto, en menos de 80 años, pasa a ser subyugado por un puñado de hombres denodados y valientes que se sienten inspirados, yo diría enardecidos, por su fe. La suya era una fe conquistadora que se había nutrido por 800 años de reconquista, pugnando por la fe cristiana contra un Islam violento que poco a poco convirtió a la Iglesia occidental en una iglesia militante y conquistadora. Por siglos, la Iglesia luchó por defender la Europa cristiana y reconquistar Jerusalén. Por eso estableció órdenes militares, como los caballeros templares, cuyo servicio a Dios consistía en luchar por las armas para subyugar a los moros. Esa fue la fe cristiana que se sembró por todo nuestro continente americano. El choque entre esas dos realidades, de los imperialistas europeos y de las tribus indígenas, fue colosal. Sus formas desbordaron la capacidad de control de las autoridades, tanto reales como eclesiásticas, cuyos cuarteles estaban demasiado lejos, en España. Desde un primer momento, hay una diferencia abismal entre las leyes que supuestamente regulan la conquista y la colonización de Iberoamérica y la realidad operativa de las colonias. Ahí se esconde el secreto de una división plasmada en un patrón de conducta muy dañino que permanece hasta el día de hoy. En el siglo XVI se difundió una frase que usaban los oficiales españoles cuando acusaban recibo de los documentos reales, las más de 6.000 leyes de las Indias, cuya intención, en su mayoría, era proteger a los indígenas del abuso. La frase «acato, pero no cumplo», añadida por el oficial real a la ley escrita, reconocía oficialmente que esa era la ley, pero que las condiciones existentes en la colonia no permitían su aplicación. Eso significa que las colonias apenas se rigieron por leyes, más bien lo hicieron por leyes criollas, informales, y por los códigos de conducta de la época que no coincidían con las intenciones de los gobernantes y clérigos en España. Y, por lo tanto, la conducta práctica de los conquistadores y colonos españoles hacia las indígenas, especialmente las mujeres, distaba mucho de los ideales cívicos, religiosos y familiares de sus hogares en España. En América se estableció una cultura improvisada, casi siempre engañosa, donde se pintaba una realidad para la corona en España, pero se vivía otra muy diferente en las colonias españolas. Es importante entender estas reglas y examinarlas con detención, porque esos patrones constituyen las reglas del juego, contrarias y ajenas al pacto por las que hasta el día de hoy vivimos y que gobiernan nuestras instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil. En el caso de la conducta familiar, la principal regla que quedó sentada en el siglo XVI es el dominio absoluto de la mujer por el varón y, en consecuencia, su incontinencia irrestricta. Este patrón, que es universal en las relaciones entre el hombre y la mujer desde la caída hasta hoy, estableció en Iberoamérica un doble estándar en el trato entre los dos sexos,
que ha llegado a convertirse en lo que llamamos el machismo, que caracteriza las relaciones entre el hombre y la mujer en nuestra cultura. En la Hispanoamérica del siglo XVI, el varón podía hacer lo que quisiera, porque la mujer indígena estaba totalmente a su disposición, tanto por un supuesto derecho de conquista como por concesión de las mismas tribus indígenas, que usaban a la mujer como un elemento de intercambio para hacer las paces, por ejemplo, o entregándolas como un regalo al visitante por parte del anfitrión. Sin la protección de sus propios maridos indígenas, la India se convirtió en el más codiciado botín de guerra de la época de la conquista. Otra regla que se estableció en aquella época fue la sustitución de la moral por el decoro. O sea, la apariencia sustituyó la realidad a nivel interno y profundo. Se hacían grandes esfuerzos por mantener las apariencias y se escondía la sórdida realidad que las contradecía. Cuando llegaron las mujeres españolas, varios años después de comenzada la conquista, no pudieron sino aceptar una realidad en la que su marido ya había concebido docenas de mestizos en las mujeres indígenas que estaban a su servicio. No fue una conducta que pudieran frenar, por lo que tuvieron que conformarse con observar un decoro, pero no una moral de pacto. En la dimensión religiosa, sobre América se vertió la fe de una iglesia católica romana medieval, que había alcanzado, tal vez en aquella época, el punto más bajo de su decadencia. Cuando Colón descubrió América, reinaba el Papa Alejandro VI, que fue indiscutiblemente uno de los peores papas que lamentablemente ha tenido la historia del catolicismo. Se introdujo, por tanto, una fe militante que inmediatamente se volvió sincrética, adaptándose a las creencias religiosas de los pueblos avasallados. De hecho, el catolicismo español ya era de por sí una fe sincrética, porque se había adaptado a las costumbres y creencias musulmanas durante los 800 años de ocupación de España por los moros. Se introdujo un cristianismo sin pacto, absolutista en cuanto a la doctrina, pero permisivo en cuanto a la práctica. Un cristianismo que, por carecer de una enseñanza clara sobre el poder del pacto, carecía del poder para transformar vidas y para sujetar conductas. Un cristianismo que yo llamaría nominal. Esa fe inspiraba un amor emocional hacia la Madre de Jesús, pero ignoraba al Padre Celestial con sus mandamientos. Ese patrón teológico se refleja hasta el día de hoy en el hogar tradicional latinoamericano, donde reina un afecto exagerado hacia la madre, pero frecuentemente un distanciamiento emocional del padre. Aquella fue una fe débil y permisiva. La madre todo lo perdona y no tiene requisitos, como el verdadero Padre Celestial y sus mandamientos. De hecho, el Padre es el gran ausente de la iconografía del catolicismo a partir de Miguel Ángel. En cuanto a la conducta cívica sobre el gobierno civil, los patrones establecidos en Iberoamérica fueron el desacato disfrazado de obediencia a la ley, como ya dijimos, acato pero no cumplo, el maltrato impune del más débil, reforzado por creencias clasistas de superioridad indiscutida del español sobre el indígena, y no solo sobre el indígena, sino sobre toda clase de las mezclas raciales que se dieron en aquella época. Los españoles llegaron a identificar hasta 32 clasificaciones étnicas según el grado de mezcla racial y de genética de una persona, entre blancos, indígenas y negros. Y estos no eran meramente rótulos, tenían consecuencias sociales específicas sobre los derechos de los seres humanos. Por ejemplo,
Las autoridades máximas en la colonia durante los 350 años que duró la colonización española en Iberoamérica tenían que ser españoles nacidos en España, peninsulares en la terminología de la época. No podían ser españoles criollos, descendientes de colonos, pero nacidos en la colonia. Como se imaginarán, esto causó un gran descontento y fue una de las causas principales de las guerras de independencia contra España. El hecho de que los españoles criollos nacidos en las Américas no tenían acceso a los principales puestos en la sociedad colonial. De manera que un clasismo combinado con un racismo tajante y una sociedad jerárquica hacen que el desacato disfrazado de obediencia a la ley permita un maltrato impune a los considerados inferiores, o sea, al más débil, el indígena, y dentro de los indígenas, la mujer. La India es un personaje sin derecho a nada, que existe para el servicio, el uso y el abuso de cualquier varón en su entorno, pero especialmente de los poderosos, o sea, los colonizadores españoles. También cabe señalar como parte del patrón de conducta cívica el uso del poder legítimo para lucrar, para beneficiarse ilegítimamente, tanto por el que lo detenta como por sus amigos. Estos patrones de conducta, que provienen de la época de la conquista, son aún demasiado comunes en nuestra sociedad. En el ámbito familiar, la incontinencia generalizada del varón, el decoro que sustituye la moral y un doble estándar en el trato de los sexos. En el ámbito religioso, aún predomina una fe nominal, ritual y sincrética, con emoción pero sin sujeción. Un cristianismo sin pacto personal, absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica, que fomenta una emoción, pero ignora al Padre y a sus mandamientos. Y en el ámbito cívico, la injusticia toma varias formas: el desacato disfrazado de obediencia a la ley, el maltrato impune del más débil y el uso del poder legítimo para lucrar, o sea, para fines ilegítimos, lo que llamamos corrupción.